Buenas tardes, estudiantes de contabilidad de la Universidad del Valle de México. Mi nombre es Eva Berlanga Valdés, contador público. Acá desde la Universidad Privada del Norte de Lima, Perú, vamos a empezar nuestra clase espejo. El tema que hemos escogido son las razones financieras, específicamente los ratios de liquidez. Bien, ¿qué son las razones? Los ratios o índices, o también llamados razones financieras, son cocientes numéricos que muestran la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados financieros, ya sea tomada del estado de situación financiera, o sea, balance general, o del estado de resultados, antes llamado estado de ganancias y pérdidas, y en algunos casos de ambos estados. ¿Por qué son importantes los ratios? Bueno, los ratios son importantes porque permiten evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa. Hay que recordar que no hay cifra perfecta, porque hay que tomar en cuenta el tipo de empresa que esté involucrado en su giro, industria y situación general. Para que estos indicadores sean efectivos, debo compararlos siempre entre empresas que son similares, o sea, del mismo rubro o del mismo sector. No tendría objetivo que esté comparando una empresa comercial con una empresa industrial. Definitivamente los ratios que voy a obtener son muy distintos. Entonces, vuelvo a indicar que deben ser comparados, si quiero ver, del mismo sector o del mismo rubro para que yo pueda tomar una decisión acertada. Los ratios de liquidez. Específicamente estamos hablando del activo corriente y del pasivo corriente. Cuando yo hablo de un ratio de liquidez, quiere decir la facilidad que va a tener la empresa de que ese activo convertirlo en dinero en efectivo. ¿Cómo es esto? Muy bien, vamos a evaluar la capacidad que tiene la empresa para que pueda cumplir sus deudas a corto plazo utilizando fondos de corto plazo. Cuando digo fondos de corto plazo, estoy hablando del activo, y cuando digo deudas a corto plazo, estoy hablando del pasivo. En este caso, los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. Para poder entender los ratios de liquidez, es necesario que considere el resultado de ellos en unidades monetarias. Para el Perú serían soles, para México serían pesos mexicanos. Los rangos que van a ser aceptables es de 1 a 2, o sea, 1 peso a 2 pesos. Eso sería un ratio aceptable. Pero si obtengo un ratio menor a 1, entonces me va a decir que la empresa está teniendo problemas para poder afrontar los pagos a corto plazo. Y si ese ratio me sale mayor a 2, quiere decir que la empresa está teniendo un exceso de recursos que luego va a afectar su rentabilidad, o sea, la utilidad que va a obtener al final del periodo. Tenemos aquí el ratio de liquidez general. La fórmula es activo corriente sobre el pasivo corriente. Cuando yo hablo del activo corriente, estoy involucrando lo que serían los activos disponibles, activos exigibles, activos realizables y los activos diferidos, siempre y cuando todos cumplan con la condición de ser a corto plazo, o sea, que sean activos circulantes. Como activo disponible voy a entender lo que es el efectivo, las cuentas que mantiene la empresa en las entidades financieras, los valores negociables, o sea, los títulos, acciones, bonos que se compren con fines especulativos. Y cuando me refiero a activo exigible, me estoy refiriendo a las cuentas por cobrar que tiene la empresa en menos de un año, o sea, en 12 meses. Y el activo realizable se refiere a las existencias que tiene la empresa, o sea, las mercaderías. Y los activos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado, pero que se van a utilizar en el lapso de 12 meses. Muy bien. Entonces, el resultado que yo espero obtener es que sea de 1 a 2. Y es la capacidad para pagar obligaciones a corto plazo.
Con respecto a la prueba ácida, que es la más usada por los sectoristas en las entidades financieras, evalúa el activo corriente menos las existencias sobre el pasivo corriente. O sea, estamos hablando del activo corriente, o sea, el activo circulante de la empresa, menos los activos realizables. Entonces, esto nos va a permitir la mayor exigencia de la capacidad para pagar las obligaciones a corto plazo. Tenemos el ratio de la prueba defensiva, o algunos autores le llaman la superácida. Quiere decir la disponibilidad de en 24 horas de poder convertir todo ese dinero en efectivo. En otras palabras, que venga mi proveedor a cobrarme y que yo tenga la capacidad de poder afrontar todo el pago con el dinero que tengo disponible. En este caso sería caja y bancos. Por eso he colocado la capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo solo contando con el efectivo líquido y los valores negociables. Para terminar, estoy mencionando el capital de trabajo. Acá no hay ninguna división, acá es el activo corriente menos el pasivo corriente. Tiene una similitud con el primer ratio que hemos visto, que es el ratio de liquidez general, pero la diferencia es que me va a mostrar la capacidad que tiene la empresa en dinero disponible a corto plazo para operar sin necesidad de recurrir a créditos en el sistema financiero. En otras palabras, todos sus activos corrientes que puedan pagar los pasivos corrientes. La diferencia vendría a ser el capital de trabajo. En otras palabras, la empresa puede operar sin necesidad de recurrir a pedir dinero a los bancos. Para esto he colocado un ejercicio donde hago la comparación de tres tipos de empresas, empresa A, B y C. Debe entenderse que son empresas similares, que se encuentran dentro del mismo giro de negocio, para que este ratio estos resultados sean significativos. Por eso pongo que con los datos siguientes expresados en miles de soles, determina y sustenta cuál de las empresas tiene un mejor ratio de liquidez general, prueba ácida, prueba defensiva, y ya les he colocado ahí el capital de trabajo. Todo esto es al 31 de diciembre del 2014. Tenemos empresa A, empresa B y empresa C. La primera cuenta con una caja de 900 soles, la segunda de 1.200, la tercera de 1.100. En cuanto a cuentas por cobrar, la empresa A solamente tiene 700, la empresa B 400 y la empresa C 300. El activo corriente total de la empresa A suma 5.980, en la empresa B 8.300 y la empresa C 7.950. Si yo resto el activo corriente menos el pasivo corriente, estoy teniendo un capital de trabajo para la empresa A de 2.600, para la empresa B de 3.250 y la empresa C de 1.800. Teniendo en cuenta que la empresa A tiene un activo total, o sea, activo corriente y no corriente, de 11.000, la empresa B de 15.000 y la empresa C de 22.000. Aplicamos la fórmula de liquidez general, de la prueba ácida, prueba defensiva. Para poder determinar el pasivo corriente haremos uso del capital de trabajo. ¿Por qué? La fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Si tenemos el activo corriente y tenemos el capital de trabajo, nos va a poder permitir hallar el pasivo corriente que es necesario para poder aplicar los ratios de liquidez general, prueba ácida y prueba defensiva. Aquí tenemos los resultados. Tenemos que para la empresa A, la liquidez general es de 1.77, la empresa B 1.64 y la empresa C 1.29. De los tres resultados, el que tiene mejor ratio de liquidez general es la empresa A con 1.77, que quiere decir que si viniera a cobrarle hoy día un sol de deuda, la empresa A puede pagar ese sol y le está sobrando 77 céntimos. Mientras que la empresa B paga el sol y le sobran 64 céntimos. Y la empresa C puede cumplir el pago del sol y le sobran 29 céntimos. Sin embargo, cuando vamos a la prueba ácida, nos vamos con otros resultados.
Si antes teníamos la empresa A, que era la que tenía mejor resultado, en la prueba ácida tiene con 0.47 unidades monetarias, la empresa B 0.32 unidades monetarias y la empresa C 0.83. En este caso, quien tiene mejor resultado es la empresa C. ¿Por qué? Porque dice que si tuviera que pagar en estos momentos, solamente cuenta con 83 céntimos de un sol de deuda. O sea, la diferencia le faltaría cubrir, ¿cuánto? 17 céntimos. Sin embargo, la que tiene de las tres el peor resultado es la empresa C. ¿Por qué? Porque si le vinieran a cobrar el sol de la deuda, solamente podría pagar con 32 céntimos. Quien quedaría en segundo lugar sería la empresa A. Cuando vamos a hacer la prueba defensiva o súper ácida, nos damos con el siguiente resultado. Quien tiene el mejor resultado de las tres empresas sería la empresa C. ¿Por qué? Porque puede afrontar con su caja por cada sol de deuda con 0.74 céntimos de sol. Mientras, en segundo lugar quedaría la empresa B con 0.27 y en tercer lugar la empresa B. De las tres empresas, la que mejor presenta ratios de liquidez sería la empresa C. En segundo lugar, la empresa A y en tercer lugar, la empresa B. Muy bien, muchas gracias. Cualquier consulta pueden hacerla al aula virtual y ahí estaremos relacionándolos. Les voy a pedir que envíen sus trabajos, pueden coger cualquier estado de situación financiera de la empresa que ustedes estén trabajando o del medio y realicen los ratios de liquidez general, la prueba ácida y la prueba defensiva. Muchas gracias. Desde aquí, Lima, Perú, Eva Berlanga, con la clase espejo de contabilidad.